Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación de la voz de la maestra y del maestro de cualquier nivel. Educa y celebra a tu voz. Soy la doctora de la voz, doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico especialista en foniatría y audiología con subespecialidad en alergias. Y para mí es un placer estarles celebrando a todas estas funciones maravillosas que nos da la voz humana. Hemos tenido las pláticas sobre la respiración más correcta, qué pasa cuando la voz resuena y por qué hay que educarla y celebrarla. Una gran entrevista con nuestra querida amiga y adorada actriz Janet Arceo, y hoy nos toca la voz del maestro. Entonces, doy la más cordial bienvenida a todas y todos. Y entrando en materia, sabemos que la foniatría es una especialidad médica para el estudio de las alteraciones de la voz, el lenguaje, la repercusión de los trastornos de la audición, el aprendizaje y la deglución. Y se inicia esta especialidad médica en 1897, enterándonos de que la voz es una función de movimientos compuestos que nosotros, con educación y con técnica y con salud, podemos manejar a voluntad la columna de aire que sale y se convierte en sonido, produciendo notas musicales o sonidos. ¿Qué pasa con la voz de la maestra y del maestro? Pues tiene varias funciones que debe desarrollar. Resistencia, porque sabemos que nuestras amigas maestras y amigos pues van a tener que tener mucha resistencia porque a veces se la pasan desarrollando sus funciones a través de su voz 8 a 10 horas. Debe de ser una voz flexible, debe de estar colocada y proyectada. Y bueno, reciban muchos saludos a los amigos que se están conectando por Facebook, Día Mundial de la Voz. Recordemos que para educar la voz de la maestra y el maestro, necesitamos primero tener las bases de cómo se produce esta. Después, ¿cuál es la higiene más conveniente? Por último, ¿cuáles son las alertas médicas que todo este profesional de la voz hablada debe de tener? Y así tenemos que la producción de la voz, como en cualquier otra persona, pero en especial de la maestra y el maestro, necesitamos columna de aire que viene de nuestros pulmones, que nos va a dar el volumen, nos va a dar la duración y nos va a dar también parte de la resistencia. Emisión del sonido a través de la laringe, muy especialmente de nuestras cuerdas vocales, y la amplificación de ese sonido a través de nuestro cuello, nuestra garganta, nuestra boca, nariz, senos paranasales, huesos de la cara. Entonces, entrando en materia de esta producción, pues nosotros para respirar bien necesitamos una buena postura. Es muy importante que la maestra y el maestro siempre tengan su cuello y su barba en una posición adecuada, porque si la tenemos hacia arriba, vamos a tensar a los músculos que están viendo ustedes aquí en pantalla. Eso es muy importante de tener en cuenta. Siempre debemos de tener de pie o sentados una buena postura de nuestra columna. Siempre es importante, si estamos sentados dando clase, tener nuestra cadera hasta atrás para podernos apoyar correctamente en la silla o en el sillón donde estemos. El aporte del aire lo van a dar las vías aéreas bajas, en este caso los pulmones, que deben de ser unos tejidos elásticos, rosáceos, con una muy buena función para que nuestro diafragma, como lo vamos a ver en un momento, baje, descienda, comprima todo lo que es el tejido abdominal, nuestro estómago, intestinos, etcétera, para que las bases pulmonares que ustedes van a ver a continuación se amplíen. Vean ustedes aquí cómo con color azul son nuestros pulmones, color rosa es el diafragma. Y cómo son estos movimientos fantásticos. Al tomar aire, lo debemos de tomar por nariz de preferencia. A veces, si estamos hablando largo tiempo, tiene que ser tomado también por boca.
Vean ustedes aquí en esta resonancia magnética fantástica de la Universidad de Freiburg, Alemania, cómo a la hora que sube el diafragma para sacar el aire que regresa al ambiente, pues todo se comprime. Pero en el caso de la voz profesional, como es la de las maestras y maestros, pues toda esta salida del aire debe de ser dosificada y tratar de durar lo más posible para que precisamente tengamos mucha mayor duración y resistencia. Porque si nosotros no tenemos esos movimientos correctos, entonces podemos cansarnos más y empezar a apretar a nuestros músculos de la laringe. Como sabemos, la laringe está en el cuello y vean ustedes aquí estos músculos fantásticos que se llaman cuerdas vocales, vocales que viene de voz, y estas cuerdas vocales deben de cerrarse con lo que ven ustedes aquí en el número 1, que viene el aire que sale de nuestros pulmones, pasa por los bronquios y llega a la tráquea y llega a la laringe. Entonces este aire debe de manejarse, esa presión del aire, con gentileza, y las cuerdas vocales deben de cerrar también con gentileza. Si ven ustedes el número 2, lo hace con mucha fuerza, como si nosotros habláramos, ¡ay! Hola, oh, golpeando la voz. El número 3 es cuando no tenemos la suficiente fuerza y entonces la voz suena así. Aquí tienen ustedes esta estroboscopía, que es el estudio de unas cuerdas vocales en movimiento, y tenemos 3 movimientos: apertura, cierre y la ondulación que ustedes ven de todas estas musculaturas. Cuerda derecha, cuerda izquierda, pero hay una serie de músculos alrededor que son las que nos permiten que las cuerdas se alarguen, se tensen para dar sonidos agudos o se acorten para dar tonos graves. Este sonido se va a ir amplificando a través de nuestro cuello, nuestra garganta, nuestra boca, llegando a amplificarse a todas las zonas de la nariz, que ven ustedes aquí, y resonando también en nuestros huesos. Aquí vamos a ver que esto es muy importante para entender cómo el maestro y la maestra deben de colocar su voz hacia adelante. Aquí lo ven ustedes en estas líneas azules, como el sonido que sale de las cuerdas vocales en movimiento, de ese aire que ingresó a nuestros pulmones y ahora sale, se va a convertir en una colocación como si fuera una F hacia adelante, porque nosotros tenemos aquí todas estas estructuras que nos van a permitir que el sonido se coloque. Si yo no lo coloco bien, entonces la voz va a sonar así. Mi voz es hacia atrás. Y si la voz es hacia atrás, aunque yo hable bien, la voz hacia atrás pierde sonoridad, el timbre es opaco, pero además nos cansamos. El tener una buena articulación es muy importante. Tenemos que tener los dientes con buena mordida, mover la articulación correctamente y tener una pronunciación muy correcta durante la exposición de nuestro mensaje. Aquí todo lo que ustedes están viendo en este multimedia, pues es todo el movimiento tanto de la laringe que sube y baja, como del velo del paladar. Y vean ustedes aquí en este análisis acústico cómo este cantante va teniendo aquí en estas líneas su dosificación de aire, cómo el sonido a través de estas líneas, que es una espectrografía, se va colocando correctamente para tener esto maravilloso. Sabemos que en la resonancia pues hay muchísimos movimientos de toda nuestra musculatura, tanto interna como externa de cuello. Aquí vemos esta resonancia de un cantante en donde vean ustedes la movilidad de la lengua, los labios, el paladar y la laringe como sube y baja.
La higiene de la voz del docente es muy importante y muchos saludos a Guamuchil que me están visitando desde Facebook. Muchos saludos, querida señora Gloria. Aquí tenemos en primer lugar la hidratación, evitar el mal uso del volumen. Muchas veces los maestros tratan de luchar contra el ruido y al no tener una voz colocada y proyectada, empiezan a hacer mal uso del volumen y empiezan a gritar. Obviamente esto va a tener una repercusión en la salud de la voz. Otros aspectos sumamente importantes son la alimentación, el sueño, el tabaquismo, el alcoholismo y un detalle importantísimo para la voz del docente en cualquier área, de cualquier nivel, es el enmascaramiento que va teniendo la voz debido a los ruidos ambientales. Si recordamos, cuando estamos, dependiendo mucho de la acústica del salón, etcétera, muchas veces hay un ruido como ruido de zumbido, como si hubiera abejitas todo el tiempo. Y eso hace que muchas veces nos estemos esforzando. La regla 1 es la hidratación. Obviamente tomando por lo menos 2 litros de agua, pero para los profesionales de la voz hablada, maestra y maestro, la nebulización después de dar clases al llegar a casa es muy importante. Se nebuliza solamente agua. La nebulización, a través de los equipos que ven ustedes en pantalla, da microgotas que hidrata perfectamente a nuestras cuerdas vocales, evitando sequedad tanto de nariz como de garganta también. Si nosotros sentimos la nariz muy seca porque hace mucho calor o hace mucho frío o estuvimos en ambientes contaminados o somos personas alérgicas o muy sensibles a los cambios de temperatura, también podemos nebulizar por nariz con una mascarilla. En ocasiones recomendamos una lubricación nasal solamente en la entrada de la nariz con un aceite neutro y gárgaras de bicarbonato de sodio, a veces con glicerina. De tal manera que la hidratación de todos estos tejidos es fundamental. Y amigas, amigos, cuidado con el mal uso y el abuso de la voz, porque no nada más es lo que hablemos durante nuestras labores docentes, sino también todo lo que usamos la voz para comunicarnos con la familia, con las amistades, en las reuniones sociales. Hay que tener mucho cuidado en la calle porque hay mucho más ruido. Evitar el mal uso del volumen. Nos hemos vuelto una sociedad muy ruidosa y nos hemos vuelto una expresión vocal muy agresiva y de mucho volumen. Es decir, gritamos mucho. Cuidado con los tonos extremos. Por ejemplo, las maestras de jardín de niños acostumbran a veces usar tonos demasiado agudos porque a Pepito le gusta que su maestra le hable en ese tono. Bueno, ustedes pueden usar sus tonos agudos, pero no forzarlos. Si ustedes notan la diferencia, puede ser, hola Pepito, hola Pepito. Y por otro lado, la voz de comando, que nosotros llamamos también voz de mando, que sea demasiado grave para impartir un poco de autoridad. Cualquiera de estos tonos muy agudos o tonos muy graves o un poco rasposos no son aconsejables para la duración correcta y la resistencia de nuestra voz. La alimentación es básica en todo lo que tiene que ver, no nada más con nuestra salud general, nuestra resistencia física, nuestro aporte de nutrientes, sino también en qué vamos a nosotros a ingerir, tanto antes de ir a las labores docentes como en los refrigerios que se acostumbra a tener. Alimentación en general, equilibrada en cantidad, calidad, horario, checar mucho el peso, que es fundamental para tener una buena voz. Lo ideal es conservar un peso adecuado, porque de esta manera, pues nuestro aire nos va a rendir más y vamos a tener mejor voz. Hay que evitar el café entre las horas de trabajo. Desgraciadamente hay la costumbre y la tradición y el hábito de que en el refrigerio, sobre todo en épocas de frío, se acostumbra a tomar café. Hay que tener cuidado. El café, si lo necesitamos por otros motivos como cansancio, como un poco de estimulante,
pues hay que diluirlo lo más posible. De los tés que se aconsejan, que no afectan a nuestra voz, puede ser té de canela, té de menta, de hierbabuena, de eucalipto, puede ser también té de manzana si no se es alérgico. El café hay que tratar de evitar. No hay que pasar más de 6 horas sin alimento en el estómago. ¿Por qué? Porque nuestro estómago está programado para tener la producción de ácido esperando al alimento. Si el alimento no llega, pues el ácido sí está ahí esperando. Y eso nos puede ayudar a tener reflujo. Y evitar, hasta donde sea posible, las cenas muy copiosas. El sueño es fundamental para cualquier persona y para cualquier función. La función vocal, al ser una función respiratoria y también emotiva, pero además ser un instrumento de trabajo, necesita de un buen sueño. Y un sueño bueno no nada más es la cantidad, sino también la calidad. Muchas personas sufren insomnio o duermen pocas horas. Y una cosa fundamental para tener una buena salud de voz en el docente es no respirar por la boca mientras dormimos. Si por alguna razón física o fisiológica o de enfermedades nuestra nariz no nos funciona durante el sueño, abriremos la boca aunque no queramos, porque necesitamos respirar. Entonces hay que dejarse checar porque lo ideal es que se respire por nariz durante el sueño, no roncar. Y ojo, aquí ven ustedes esta imagen de esta campanilla que se llama úvula, que está en nuestro paladar blando, cómo está muy crecida por diferentes motivos, y eso hace lo que ven en la foto de arriba, que al estar tan crecida está obstruyendo el paso del aire cuando nosotros estamos acostados. También con la edad, el paladar, como todos los músculos de nuestro cuerpo, van estando cada vez más débiles, más flácidos. Y es muy importante evitar que pase esto porque cuando no tenemos una buena respiración, podemos tener falta de oxigenación durante el sueño o periodos en donde de plano no hay oxigenación, que es lo que constituye la apnea del sueño. Muchas personas duermen suficientes horas, pero no descansan y mucho es por la respiración por boca, por el ronquido y por los periodos en donde no oxigenan correctamente. Para esto hay especialistas, se hacen estudios de sueño, muchas veces se hace una remodelación quirúrgica de la úvula, que es muy sencilla, hecha por un especialista, muchas veces se necesitan cirugías de paladar y muchas veces se necesita usar un aparato de presión positiva para que ingrese el oxígeno a nuestros pulmones correctamente. Tabaquismo para cualquier profesional de la voz, para cualquier ser humano que desee tener una voz sana, está prohibido. Todas las formas de tabaquismo nos ocasionan dos problemas, sequedad e inflamación. Cualquiera de las manifestaciones es nociva para la voz. El vapeo, desgraciadamente, también nos provoca fibrosis pulmonar. De ahí que en nuestro país, México, pues la ley vigente y se está discutiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante su prohibición. En otros países del mundo ya está prohibido, porque los jóvenes, 20, 25 años, desgraciadamente fallecen por fibrosis pulmonar por el vapeo. Lo que les comentaba del ruido y la voz de enmascaramiento. Ese ruidito en las primarias, en las secundarias, hay un ruido como zumbido permanente, pero también puede ser el ruido de la calle. Y muchas veces tenemos que abrir las ventanas por las temperaturas que a veces hay en las escuelas. La acústica del aula es a veces muy inadecuada. La distancia que tenemos nosotros con los alumnos también la tenemos que tener en cuenta. Y bueno, en las clases virtuales tenemos la ventaja de que no necesitamos tener un gran volumen, pero sí tener la colocación, la proyección y obviamente la hidratación que se necesita.
¿Qué pasa con las alertas de la voz docente? La primera alerta es cuando nuestra voz ya no tiene el mismo brillo. Uno es el que primero se da cuenta, la misma persona. Los que siguen, es decir, compañeros o familiares, pueden decir, oye, tu voz se oye rara. Pero también la misma maestra o maestro empiezan a no tener resistencia y se cansan de hablar. Ay, qué bueno que ya es jueves porque ya no quiero hablar. Pero también pueden tener secreciones o flemas que vienen de las vías respiratorias altas o que vienen provocadas por el reflujo. Puede haber nasalidad. Es como todo con la nariz tapada, como si tuviera gripa, pero no tengo gripa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que está aumentada la nasalidad, eso no es normal, y eso nos puede estar originando que no respiremos correctamente en el sueño y que nos dé más alteraciones en las cuerdas vocales. La ronquera, voz rasposa. Oye, estás cambiando de voz, tienes una voz más atractiva. ¿Por qué es más grave? Para nada, es una voz enferma. Dolor al hablar. Y muchas veces la voz no se recupera a su brillantez normal después de descansar. Hay alteraciones en el timbre y puede ser constante o puede ser después de clases. Y eso es muy importante que la maestra y el maestro se den cuenta, porque algo está sucediendo y está avisando el organismo que algo está mal. Y es su instrumento de trabajo. Cansancio, ronquera y falta de recuperación después del fin de semana, que puede ser igual una semana sí, otra no. La nasalidad a veces otras personas lo notan, pero el mismo maestro siempre lo notará, pero muchas veces no presta atención. Cambios en la voz, a veces lo notan otras personas y uno se acostumbra o no le da la importancia que tiene. La audición es muy importante como monitoreo para la voz. Si nosotros tenemos problemas de audición, si nosotros vivimos en ambientes ruidosos, si tenemos problemas de audición en todos los entornos o solamente en algunos ambientes. Y muchas veces se empieza a manifestar la pérdida auditiva, ya sea por edad avanzada o por alguna enfermedad o por el ruido de entretenimiento, que son las fiestas, los conciertos y los maestros jóvenes que van a antros, pues empiezan a tener alteraciones de oír los tonos agudos, los tonos altos. Las enfermedades de nariz y senos paranasales, como lo ven ustedes en estas tomografías, vean ustedes cómo aquí está totalmente cerrado. Entonces, ¿por dónde respiramos? Pero por otro lado, el tipo de inflamación que se tiene, que generalmente es o por infección o por alergias, nos da gotas de secreciones que nos estamos constantemente tragando. Y entonces hay que hablar, aclararse la garganta, y eso, que es el carraspeo, es muy negativo. Entonces, tomar un poquito de agua cuando nosotros sentimos algo. La salud del aparato digestivo. Debido a la cercanía que hay de todas estas estructuras, vean ustedes aquí, como está el alimento, ya que están las cuerdas vocales, pues a la hora que viene el alimento, está este cartílago que se llama epiglotis, que es como una alita, cierra a las cuerdas vocales y entonces deja pasar el alimento que es empujado por la lengua. Cuando nosotros hablamos y comemos al mismo tiempo, esta epiglotis, que es este cartílago, no cierra bien y entonces el alimento se nos puede ir a las cuerdas vocales, provocarnos tos o que de plano casi nos estemos ahogando. Por eso es tan importante entender que las enfermedades digestivas pueden afectar de una manera muy importante a la voz y a la voz docente. Puede ser el reflujo, que a veces es ácido, a veces es alcalino, no nos da ningún síntoma de estómago, no nos quejamos de nada, pero tenemos que estar limpiando
con ese carraspeo, y notamos a veces cambios en la voz después de los alimentos, después de las comidas o de los desayunos o de las cenas. Pero a veces ya tenemos otras alertas como son las agruras o la sensación de ácido en el esófago, o muchas veces el intestino tiene una sensación de plenitud y a veces hasta una distensión. Esto hay que atenderlo, porque tarde o temprano en los profesionales de la voz va a tener repercusión sobre las cuerdas vocales. Los cambios hormonales, las maestras, puede ser que la voz esté más pesada o ronca durante la menstruación, durante el embarazo, por mal funcionamiento diafragmático normal por el bebé que está creciendo, nos puede dar más reflujo que se considera fisiológico. La glándula tiroides es muy importante que funcione bien. Cuando funciona poco, llamado hipotiroidismo, la persona tiende a subir de peso, a retener líquidos y se siente siempre muy cansada. Esto no es adecuado para un uso de voz profesional. Hay que atenderse con un especialista. O lo contrario, cuando hay demasiada hormona tiroidea, la persona está temblorosa, tiene mucha ansiedad, no duerme bien, está seca y también tiene afecciones en la voz. En la menopausia es muy importante que sepan las maestras que la voz puede estar inestable. Debido a los cambios fisiológicos de este periodo de la vida, es importante estar atentos a que no haya sequedad de mucosas, que es una de las manifestaciones de la falta de estrógenos, y en caso necesario, si se necesitan algunos reemplazamientos, que nunca vaya a ser un compuesto con testosterona, porque la testosterona y cualquiera de sus derivados hace que la voz femenina sea una voz masculina, pero no agradable. Cuando hay cirugías de cuerdas vocales, las maestras y maestros deben de ser vistos por especialistas. La cirugía que nosotros practicamos y que es la que más recomendamos es como lo van a ver aquí, es con el paciente sentado, despierto, porque eso nos va a dar la posibilidad, primero, de no necesitar anestesia general, que nos baja los riesgos. Segundo, no tenemos ningún tubo en medio de las cuerdas vocales, de tal manera que podemos operar perfectamente. Vean ustedes aquí cómo se maneja el endoscopio en una mano y en la otra mano, con pinzas especiales, se llegan a las cuerdas vocales, como lo ven ustedes aquí en el monitor. Y aquí ven una pequeña edición de una cirugía en donde tenemos esa tumoración benigna que se llama pólipo y donde vamos a intervenirla cortándola. Y la tercera muy importante ventaja de esta cirugía con el paciente despierto es que podemos tener la función durante la cirugía, es decir, el paciente puede estar emitiendo voz de tal manera que permite que el cirujano, en este caso yo, tenga la decisión para que las cuerdas vocales queden perfectamente detalladas, cierren bien, como lo están ustedes viendo en la pantalla, para que la voz vuelva a estar en perfectas condiciones. Entonces, este tipo de cirugías pues nos ayuda mucho teniendo la función. Hay otras cirugías que son las que tradicionalmente se hacen, en donde el paciente está con anestesia general, bajo microscopio, y bueno, ahí el cirujano tiene más o menos que calcular porque no tiene la función. Esta cirugía que se llama cirugía endoscópica indirecta es la que nos permite que el paciente, al estar despierto, simplemente con anestesia local y cuidados del anestesiólogo, pues tengamos perfecta emisión y perfecto cierre de cuerdas vocales. Pero siempre es importante para cualquier cirugía platicar con su médico para indicarles, primero, que son maestros, segundo, los cuidados de intubación por la anestesia general. De preferencia, nunca apoyarse en los cartílagos. El médico foniatra, que es el encargado de todas las alteraciones de la comunicación humana, les puede orientar a ustedes y cualquier duda nos pueden escribir. Cuando es cirugía de cuello, columna, cerebro, pulmones
y corazón, la valoración médica foniátrica de las cuerdas vocales antes de la cirugía es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que valorar los riesgos para la voz. Nosotros tenemos un nervio, que es el nervio neumogástrico vago, que sale del tallo cerebral y va atravesando diferentes estructuras hasta llegar hasta nuestro estómago. Ese nervio también es el encargado de mover las cuerdas vocales con dos ramitas. Muchos de estos pacientes de estas cirugías que les menciono pueden tener una alteración en el nervio y no depende del cirujano, sino más bien depende de la sensibilidad del nervio y puede quedar una parálisis de cuerda parcial, temporal o permanente o completa. Y esto es importante de que se valore desde antes. La contaminación y el clima son temas muy importantes, no nada más en la actualidad, sino ya en la Ciudad de México. Desde hace más o menos 30 años hemos hecho estudios en relación a los fenómenos meteorológicos, a la situación geográfica de la Ciudad de México, la dirección del viento y la contaminación del valle que es la Ciudad de México. Considerando en forma general que la contaminación que nos afecta, la contaminación del aire, está a base de gases y partículas, pues tanto gases como partículas irritan y secan las vías respiratorias. Pero las partículas, que pueden ser los pólenes, los aspectos microscópicos de animales, por ejemplo, de ácaros, que son unas arañitas microscópicas, de pelos de gato, de perro, de caballo, de cucaracha, etcétera, favorecen síntomas alérgicos igualmente que los hongos, y esto puede ser en una situación de temporada o puede ser una alergia permanente. Puede ser una alergia muy leve, que el paciente ni se dé cuenta, o puede ser ya una alergia complicada. Los síntomas de la alergia son, en general, tres. La presencia de moco, sin estar enfermos, la presencia de estornudos, sobre todo en la mañana, y la presencia de inflamación en la nariz. Queremos sonarnos la nariz y no hay nada de moco, es inflamación. Ahora, ¿qué pasa con estos tejidos de las vías respiratorias? Dependiendo de los climas, que puede ser el clima de un día o puede ser de una temporada. Por ejemplo, el clima frío seca e inflama nariz, garganta y cuerdas vocales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hay lugares en donde en la noche sí hace bastante temperatura baja, pero no hay calefacción. Entonces la nariz, que no está acostumbrada a temperaturas bajas, automáticamente se defiende haciendo que tengamos que respirar por boca. Y entonces las que se afectan son la garganta y las cuerdas vocales. El calor seca, el calor crea vasodilatación en la nariz, por lo cual hay más sangrados en la época de calor. Pero también irrita garganta e irrita cuerdas vocales. Y recuerden, en época de calor, independientemente de que puedan contar con ventilador o aire acondicionado, ambos tienen que ser en forma indirecta y no dirigidos directamente a su nariz o a su garganta. Tiene que ser o dirigido al techo o dirigido a las paredes. Y el aire acondicionado seca e irrita. Y por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo soy alérgica al aire acondicionado. No hay tal. Lo que pasa es que cuando una persona constantemente su nariz se está defendiendo del medio ambiente por la contaminación o por ser personas alérgicas, cuando viene el aire acondicionado ya es un nuevo ataque, una nueva agresión y la nariz ya no la soporta y por eso reacciona. Tenemos para técnicas muchos ejercicios. Los más recomendables es tener una rutina sencilla con ejercicios de respiración, que en este Día Mundial de la Voz 2024 hicimos un pequeño taller de cómo respirar correctamente para mantener una buena voz. Chéquenlo. La respiración siempre va a ser hacia la cintura. Tomamos aire y la cintura
se mueve hacia afuera, tanto hacia la espalda, los costados, como hacia enfrente. No se trata de sacar el abdomen, se trata de mover todos los músculos para que baje bien el diafragma y entonces a la hora de la salida del aire, todos esos músculos de espalda, costados y de abdomen ayudan a que vaya saliendo poco a poco esa columna de aire. Hay ejercicios que ya existen hace muchísimos años usando popote, diciendo las vocales, no para hacer burbujitas, sino para dosificar el aire que les he comentado. Se pueden hacer trompetillas, los adultos que puedan, para tratar de durar lo más posible. Pero siempre es, primero, respirar bien, segundo, iniciar el sonido gentilmente. Nunca, y nada de eso. Tiene que ser gentil siempre. Volumen medio, y después se pueden hacer ejercicios de flexibilidad con 5 tonos agudos o 5 tonos graves, pero el tono ideal para la voz docente es el tono medio y no un volumen muy alto, sino un volumen medio alto. La emisión vocal también la podemos manejar como ejercicios de calentamiento con el tarareo, con vocales o con la M en tono medio, que como ustedes lo notan, la M, al ser una consonante nasal, hace que el sonido se coloque hacia adelante. Y eso nos ayuda mucho a ubicar cómo debemos de mandar el sonido cuando damos clase. También la N y la ñ. Usamos palabras con consonantes que se pronuncian hacia adelante, como es la B, la D, la F y la S. Y las frases que empiezan con vocales: Andrea toma la toalla, Ethel es una niña maravillosa, etc. En conclusión, el profesional de la voz hablada debe de tener salud de vías respiratorias, digestivas, un buen sistema hormonal, cuidar el sueño, hacer deporte, sobre todo el aspecto cardiovascular, caminar, correr, nadar, bailar. Si hay personas que les gusta el físico-culturismo o hacer ejercicios con aparatos, es muy importante evitar el pujo, porque muchas veces al jalar nosotros peso, hacemos esfuerzo y eso a un profesional de la voz hablada no le es conveniente, lo daña. Tener la rutina de higiene de la voz, de los temas que hemos ido mencionando, tener técnica para optimizar el uso de la voz, que lo ideal es que cualquier persona que vaya a dedicarse a una profesión de voz docente tenga un entrenamiento y no nada más el conocimiento, sino tenga un entrenamiento de la respiración, de la emisión, de la colocación, de la pronunciación para optimizar el uso de la voz. Cuando sean aulas muy grandes o auditorios también muy grandes o con una acústica pésima, que existen en todos los países, hay que usar micrófono. Los micrófonos actualmente tienen un costo muy bajo, son de diadema y sí conviene usarlos, sobre todo cuando tenemos una carga de trabajo importante. El examen médico foniátrico, al ser profesionales de la voz hablada, tienen que estarse dejando revisar para mantenerse en forma. Es como los deportistas, tienen que estar en forma. Y esto es recomendable si la voz está bien cada 6 meses. Y si por alguna circunstancia, sin estar enfermos, tienen alteraciones en la voz, de inmediato acudir al médico especialista en voz, que es el médico foniatra. Si no tenían acceso a esta especialidad, porque a veces hay lugares donde no hay médicos foniatras, por lo menos ir al médico otorrinolaringólogo y dejarse en algún momento revisar bien con estos estudios que les mencioné, tanto de endoscopía, estroboscopía, análisis acústico y chequeo de la nariz cuando tengamos estos problemas. Pues amigas y amigos de la voz docente que nos dan tantos mensajes tan maravillosos a todos los niveles,
desde el jardín de niños hasta los estudios de doctorado. Recuerden que la voz humana es para comunicarse. Debe de dar mensajes claros y debe de ser agradable la voz. Por eso la voz del maestro debe de ser resistente, pero también flexible. También tendremos el día de mañana una celebración muy especial, que es La Voz en Iberoamérica Resuena. Porque el lema de este año, amigas, amigos, es Resuena, educa y celebra a la voz humana. Entonces mañana tendremos pues a varios invitados de varios países de Iberoamérica hablando de cómo celebran ellos el Día Mundial de la Voz y también de algunas enfermedades que es importante que la población mundial tenga en cuenta. Porque no se olviden, la voz se enferma, la voz se pierde. Todos necesitamos a la voz para comunicarnos, muchos la necesitamos para nuestro trabajo y muchos la usan como expresión artística, a veces como de trabajo, como es el actor, el cantante, el actor de doblaje, el conductor, el locutor, pero a veces también porque cantamos en la regadera y es un placer siempre estar cantando. Esto será mañana sábado a la 1 de la tarde. El día domingo a las 12:30 hice entrevista y también estaremos en vivo con la gran actriz, productora y maestra Marta Zabaleta Valdés, que tiene una gran trayectoria conocidísima de muchísimos de ustedes y que nos va a platicar de sus experiencias en relación al uso de la voz actoral. Y ella, ¿qué piensa de todo lo que se tiene que cuidar la voz? Y a las 2 de la tarde de este mismo domingo 28, hablaremos de la voz del cantante. Como ustedes saben, amigas, amigos, el canto es la máxima expresión artística de la voz humana. Y decía Richard Wagner, es el instrumento más hermoso y más complicado. Entonces, aunque ustedes no canten profesionalmente, es muy interesante saber muchos detalles de qué es lo que pasa cuando cantamos. Y por último, el martes 30, no, en forma penúltima, el martes 30 tendremos la voz de los líderes políticos. También hablaremos un poco de los líderes religiosos, en general de los líderes. Y estamos pendientes de una gran entrevista larga y muy amena que nos hizo favor de darnos un queridísimo amigo, actor, productor, director, Jorge Ortiz de Pineda, que esto seguramente lo estaremos ya agendando en cita para que nos acompañe. Todo este mes celebramos en todo el mundo a la voz humana. Y ustedes pueden conectarse tanto al centro de foniatría.com o a Día Mundial de la Voz México o a worldvoiceday.org y encontrarán muchísimas sorpresas. También están todos invitados a disfrutar de muchas ponencias del Collegium Medicorum Theatri, del cual tengo el honor de ser la presidenta, primera vez para México, y que es el Colegio Internacional de Médicos de Teatro. Amigas, amigos, en México celebramos a la voz humana para difundir a la población qué es ese fenómeno tan maravilloso que todas y todos necesitamos, que las maestras y los maestros usan, que algunos pocos talentosos nos hacen disfrutar de emociones inconcebibles en el canto, en la actuación. Reciban muchísimos saludos desde la ciudad de los volcanes, Iztaccíhuatl, Popocatépetl, y del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México. No se les olvide conectarse a nuestras redes, estén atentos a todos nuestros eventos y escríbanos, porque es muy importante que valoren su voz. La voz se puede perder y cuando la voz se pierde o se enferma, toda la sociedad se da cuenta y el paciente se siente verdaderamente frustrado porque no pasa desapercibido. Y entonces sienten que ya no son los mismos, que ya no se pueden comunicar como deberían. Y esto es pues realmente complicado para las personas.
Entonces, bueno, pues yo les mando muchísimos saludos y aquí tengo una pregunta de la señora García. Ella está en Cosamaloapan y nos pregunta que en los ambientes de mar, en estados como Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Baja California, ¿qué tanto puede haber alergias si están a nivel del mar? Pues, amigas, amigos, la mala noticia es que también hay alergias a los hongos. Entonces el paciente dice, me voy a ir a nivel del mar para no tener contaminación, pero si se es alérgico a los hongos, tendrá inflamación, tendrá inflamación de la nariz, producción de moco transparente, estornudos. ¿Qué hacemos con estos pacientes, señora García, que nos pregunta? Bueno, se hace una revisión médica de nariz, cuerdas vocales, garganta, pulmones. Si se llega a la conclusión de que hay los suficientes datos de alergias respiratorias, actualmente nosotros en el Centro de Foniatría practicamos exámenes en sangre junto con un laboratorio en Estados Unidos para medir los anticuerpos a cada sustancia. Es decir, que si en la sangre de nosotros tenemos anticuerpos, por ejemplo, contra la cucaracha, contra el mosco, contra la monilla o cándida, contra los pelos del caballo o del gato, aunque no tengamos ni gatos ni caballos, entonces quiere decir que las partículas microscópicas 2.5 o 10 micras llegan a nuestro aparato respiratorio, van a provocar inflamación. Y si nuestros mecanismos de defensa no son lo suficientemente fuertes o la agresión es muy intensa, entonces tendremos rinitis alérgica, rinosinusitis alérgica, pólipos en los senos paranasales o en la nariz, pólipos en las cuerdas vocales, alteraciones en bronquios, alteraciones en pulmones. Entonces, señora García, pues es maravilloso estar a nivel del mar, pero también puede haber problemas. Ahora, nosotros en estos pacientes tenemos que considerar que el cuerpo humano es como si fuera un gran jarrón. Nosotros nacemos con ciertas defensas heredadas de nuestros padres, pero si nuestro ambiente donde hemos ido creciendo nos hemos ido enfermando, se va llenando ese jarroncito. Si nuestra nariz crece desviada y no podemos respirar bien porque está el tabique desviado, además de componerlo, pues puede haber los problemas que ya he mencionado. Y los maestros que no tienen las pausas respiratorias correctas, que todo lo hacen respirando por boca, y en estas condiciones se van a afectar muy importantemente. Una vez que se hacen las pruebas de alergia, ya sabiendo a qué es alérgico la o el paciente, se le prepara vacuna específica contra esos elementos en los que resultó que sí tiene alergia, que sí tiene anticuerpos. La idea es hacer al organismo más fuerte ante las agresiones del ambiente. ¿Qué también podemos hacer con el ambiente? Bueno, hay que bajar la cantidad de químicos que hay en el ambiente. Muchas personas son realmente fanáticas del uso de incienso, del uso de dispersadores de aceites, del uso de material para limpieza, de tener muchísimo perfume, de usar cosas muy aromatizantes en el coche o en la casa, y todos estos químicos van llenando más ese jarrito que es nuestro cuerpo. Entonces, una persona alérgica es recomendable que baje todo el contacto con sustancias químicas. Nosotros tendremos que hacer limpieza de la casa, como es obvio, pero ventilar bien y no esperar que huela como si fuera un supermercado o una tienda donde venden detergentes. No es necesario. Por otro lado, las personas alérgicas o muy sensibles pueden tener un purificador de aire que filtra las partículas mientras estamos dormidos
o en una oficina que se pueda cerrar. Estos purificadores son comerciales y lo que es importante es que tengan el filtro de atrapamiento de partículas de alta eficiencia, que se llama HEPA. Esto es importante porque todo el tiempo que estemos durmiendo, el aire va a estar libre de partículas gracias a ese purificador. Los gases nadie los quita, pero las partículas sí. Y esto es sensacional porque por un lado ya sabemos a qué somos alérgicos. Segundo punto, la vacuna nos desensibiliza porque la vacuna la vamos aplicando o tomando muy lentamente para que nuestro organismo se acostumbre a esas cucarachas o a esos gatos en partículas que nos están lastimando. Y por otro lado, checar si nosotros tenemos un tabique o septum, que es el que divide la nariz, desviado y no podemos respirar bien, el médico otorrinolaringólogo es el encargado, junto con el médico foniatra, dado que es un profesional de la voz hablada, que es la maestra y el maestro, de diseñar lo que se va a realizar. El médico otorrinolaringólogo es el que lo realiza, el médico foniatra colabora dando ciertas pautas en donde la voz no se ve afectada. Porque muchas veces se hacen cirugías de nariz por cirujanos plásticos que no están entrenados para el aspecto de funcionamiento y queda una nariz hermosísima, pero que no funciona. El profesional de la voz hablada tiene que tener una nariz para respirar correctamente todo el día y en la noche, y también la parte posterior que tenga espacio para que resuene, para que se amplifique, porque si no, entonces suena así, como yo estoy haciendo. Obviamente eso no nos ayuda para la voz docente. Y bueno, también tenemos comentarios en relación a qué pasa si nosotros queremos cambiar la forma de la nariz, porque hay personas que quedan con una nariz muy chiquita y quedan respirando por boca, aunque el tabique esté correcto, porque se cambian estructuras y dimensiones que no deberían de cambiarse. Es muy importante siempre tener una valoración correcta. La función de la nariz no nada más es para estar bella o bello, sino es para respirar. La segunda función, para que la voz resuene. Y lo tercero, que estéticamente estemos muy satisfechos y contentos con nuestra estética. ¿Qué pasa con el reflujo? Nos comenta la señora Chávez, ella está en La Paz, Baja California, tocallita por allá de los Chávez, y ella nos comenta que qué pasa con las personas que tienen hernia hiatal y que tienen sobrepeso. Las maestras y los maestros, cuando no tienen suficiente actividad, pero sí tienen buen apetito o les da mucha hambre después de sus actividades por el estrés que realizan en el momento de dar clases, pues sí tienen una desventaja porque el sobrepeso ayuda al reflujo. El tener hernia hiatal significa que el diafragma, en el espacio que queda en el diafragma, por donde hacia arriba va el esófago y hacia abajo va el estómago, ese espacio se amplía y ese espacio se llama hiato. Ese hiato, que es un espacio, si se amplía, favorece que parte del estómago suba al área de tórax y ayuda al reflujo. Muchas veces estos pacientes, aparte de ser valorados por el médico foniatra, ser tratados por el gastroenterólogo, muchas veces necesitan una cirugía del diafragma en donde se baja bien el estómago a su lugar y se cierra el hiato, porque esto es muy importante para evitar el reflujo. No siempre se tiene que operar como primera opción. Hay posibilidad de tratamiento, obviamente bajar de peso, tener alimentación adecuada, cuidado con los irritantes. Desgraciadamente, pues las 50 maravillosas variedades de chile que hay en nuestro país y que es sensacional, tiene que ser manejado correctamente. Porque si nosotros a las 11 de la mañana
que tenemos ya mucha hambre porque desayunamos a las 6 para irnos a iniciar nuestras labores docentes, y entonces comemos chilaquiles y nos queda reflujo y después seguimos dando clase, entonces podemos tener problemas. Hay que valorarlo. Fin de semana es un poco más laxo la posibilidad de la alimentación. Y decía, no siempre las hernias yatales y los reflujos tienen que tener un fin quirúrgico, porque la cirugía tampoco garantiza que no haya reflujo. Por eso es importante hacer un diagnóstico con el equipo médico especializado, con diferentes estudios, desde las tradicionales radiografías de medio de contraste para ver cómo baja por esófago y estómago, hasta endoscopías, impedancia, pHmetría, que es la medición de la acidez, y la manometría esofágica, que es para ver los movimientos del esófago cuando pasa la comida. Entonces, señora Chávez, tocaya de apellido, es importante tener una buena valoración. Y muchas veces el tratamiento va a ser de varias especialidades. Médico foniatra cuidando la voz, médico otorrinolaringólogo haciendo cirugía de nariz, de senos paranasales, y por supuesto gastroenterólogo con el cirujano gastroenterólogo que a veces tiene que corregir esto. Suena todo complicado, pero amigas, amigos, no es complicado. Es tener un buen diagnóstico, pero la base fundamental de todo esto que estoy hablando, y por lo cual se inicia el Día Mundial de la Voz desde el 2000, es que la población sepa. La voz como instrumento de trabajo tiene que estar muy bien cuidada y debe ser resistente y flexible. Y no se debe uno cansar de hablar, y la voz debe de permanecer brillante. Segundo, la voz comunicativa debe de llevar el mensaje y no nada más dar lástima porque está la voz destrozada. Es importante, por lo tanto, una detección temprana de todo lo que hemos platicado el día de hoy y que seguiremos platicando en los próximos días. Y, por supuesto, una prevención. Gracias a esta educación podemos nosotros prevenir. Y bueno, mándenme todas sus preguntas. Ya saben, estamos a la orden y mañana esperamos a todas y todos a que celebremos La Voz en Iberoamérica Resuena. Cómo se educa y cómo se celebra. Por lo pronto, muy buen viernes y estaremos en contacto. Muchas gracias.